Bueno, ¿qué tal, pueblo? How are you all? Espero que estén todos muy bien, I hope you're doing great, listos para escuchar la palabra de Dios. and ready to listen to the Word of God. Como siempre, As always, poniéndole un título al mensaje, I have a title for this message. vamos a meditar hoy en la autoridad que tenía el apóstol Pablo. Today we're going to be meditating on the authority Paul had. No solamente que fue instruido directamente por boca de Jesucristo, Not only he was directly instructed by Jesus, sino que también tenía una autoridad muy especial para ordenar la iglesia en la verdad de Dios. but he also had a very special authority to order the church according to the truth of God. En Gálatas, capítulo 2, On Galatians chapter 2, verso 9, verse 9, dice así: it goes like this. y reconociendo la gracia que me había sido dada, And recognizing the grace that has been given to me, se refiere a Pedro, Santiago y Juan, he's talking about Peter, James, and John, que como dice la palabra eran columnas de la iglesia. that, like it says on the Bible, they were part of a church. Acá en esta Biblia dice Jacobo, Cefas y Juan, Here on this Bible it says Jacob, Cephas, and John. pero sabemos que Jacobo también se llamaba Santiago But we know that Jacob was also James, y Cefas también se llamaba Pedro. and Cephas was Peter. Así que, reconociendo la gracia que me había sido dada, So, recognizing the grace that has been given, Pedro, Santiago y Juan, but James and John, que eran considerados who were considered, como dice acá la palabra de Dios, considerados como columnas. that they were considered like a very important part of the church. Nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo They gave to me and Bernabé a sign of commitment. para que nosotros fuéramos a los gentiles, So we would go to the Gentiles, a los que no eran judíos, dicho en otros términos, to those who are not Jew, in other words. y ellos fueran a dar este mensaje a los judíos, a los de la circuncisión. And those would be giving this message to the Jews. E indudablemente, como estamos desarrollando desde hace varios capítulos, por llamarle de algún modo, varios mensajes, Without a doubt, like we have been developing this from some messages now, el distinto grado de conocimiento que tenían, the different grades of knowledge that they had. y dentro de esos discípulos que Jesús mismo había elegido, And inside those disciples that Jesus itself dentro chose, de esos 12 discípulos, between those 12 disciples, Jesús les hace una pregunta: Jesus asked the question, ¿qué dice la gente acerca de mí? what is people saying about me? ¿Qué dicen quién soy yo? What they say about how I am? Eso se encuentra en el libro de Mateo, capítulo 16. That's on Matthew 16. Pero lo que a mí me interesa But ahora what I'm interested in today es referirme a la opinión de Jesús con respecto a esos discípulos. is to talk about the opinion of Jesus about these disciples. Frente a esa pregunta que mencionó Jesús,
about that question that Jesus asked. Dice en el verso 16, It says on verse 16, respondiendo Simón Pedro, answering, dijo, Simon Peter said, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. you are the Christ, the Son of the God who lives. Entonces Jesús aclara And so Jesus clarified en el verso 17. on verse 16. Entonces le respondió Jesús, So Jesus answered, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, lucky you, Simon, son of Jonas, porque no te lo reveló carne ni sangre, because that wasn't revealed to you through blood or flesh, sino mi Padre que está en los cielos. but through my Father who is in heaven. No es una deducción propia de él, It's not a proper deduction that he did, ni tampoco por la opinión de los otros discípulos. and it wasn't based on the opinion of the other disciples neither. Fue una revelación directa de Dios que tuvo Pedro. It was a revelation that he had directly from God. Y dice en el verso 18, And it says on verse 18, y yo también te digo and I'm also telling you que tú eres Pedro, that you are Peter, y sobre esta roca and about this rock edificaré mi iglesia, I will build my church, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. and the doors of Hades will not fight against it. ¿Por qué dice contra ella Why does it say against? y no dice contra él? Why does it say against her and not against him? Porque las puertas del infierno no prevalecerían sobre esta revelación que tuvo Pedro. Because the doors of hell will not be above this revelation that Peter had. Así que debemos entender bien la escritura. So we must understand the scriptures. Porque cuando dice sobre esta roca, Because when it says about this rock, se está refiriendo a la revelación. he is talking about the revelation. Esa es la revelación que Dios le dio a Pedro. That revelation that God gave to Peter. Y sobre esa roca And above that rock, edificaría su iglesia. he will build his church. Y los poderes del infierno no podrían prevalecer contra ella. And the powers of hell will not be enough to fight it. Y por eso dice contra ella, porque se está refiriendo a la revelación. That's why it says against her, because it's talking about the revelation. Y no es como dicen algunos sobre Pedro como roca, It's not like some say that it was Peter who was the rock, porque si no la escritura diría sobre él. because in that case it would say above him, Pero dice sobre ella refiriéndose a la revelación que Dios le dio. and it says above her, talking about the revelation that God gave Así to him. que podemos darnos cuenta So we can realize que el discípulo que le fue revelado realmente quién era Jesús de Nazaret, that the disciple who was really revealed who Jesus was, que era el Cristo, el Hijo del Dios viviente, that it was the Christ, the Son of the God who lives, lo coloca en una posición superior al resto de los discípulos. it put him on a superior position compared to the other disciples. Porque el resto de los discípulos no tuvieron esa revelación. Because the rest of them didn't have this revelation. Por eso es que podemos darnos cuenta That is why we can realize que Pedro, Santiago y Juan, that Peter, James, and John, considerados columnas dentro de la iglesia en Jerusalén, considered a part of the church of Jerusalem, Pedro estaba en un grado superior al resto.
Peter was on a superior level. Todas esas cosas son muy importantes para entender bien las Escrituras. Those things are quite important to understand the scriptures better. Y por eso, volviendo acá a Gálatas, capítulo 2, And so going back to Galatians chapter 2, Gálatas capítulo 2, Galatians chapter 2, dice así en el verso 13, Gálatas 2, 13. Galatians 2:13. Vamos a leer acá en la Escritura. Había una conducta inapropiada que no era propia de la verdad del Evangelio. There was an inappropriate behavior that was not proper of the truth of the gospel. Y estaban desviándose de la verdad de Dios. And they were going away from the truth of God. Y fíjese, yo ya se lo adelanto que cuando leemos este verso, When we'll read this verse, el apóstol Pablo se dio cuenta de que ellos estaban actuando de una forma hipócrita. Apostle Paul will realize that they were being hypocrites. Y dice así el verso 13. And it says like this on verse 13. Y en su simulación participaban también los otros judíos. And on their simulation, there were some Jews too. Así que no era solamente ellos tres, los otros judíos también estaban en esa misma hipocresía. So there were not only the three of them who were hypocrites, but also the other Jews. De tal modo, In a way that que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. even Barnabas was drawn by their hypocrisy. Fíjese, el compañero de Pablo en las misiones evangelísticas en esos viajes, Paul's mate was also drawn to that. Bernabé también se dejó arrastrar por la hipocresía de este grupo. Barnabas was drawn to that hypocrisy. Y entonces vemos cómo Pedro se opuso. So we see how Peter was opposed to this. Porque ahí en Gálatas 2:16 Because on Galatians 2:16, explica it explains la médula misma del Evangelio. the middle of the gospel. Y dice, sabiendo, And it says, knowing, él lo sabía bien porque le había sido revelado por boca de Jesucristo. he knew it because it was revealed to him. Por through eso Jesus. habla con esa autoridad, de decir, sabiendo That is why he's talking with authority, and it says, knowing que el hombre no es justificado por las obras de la ley. that men are not justified by the law. Las obras de la ley eran para el antiguo pacto. The law was for the old covenant. Las obras de la ley eran para el antiguo pacto, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley. Y acá aclara la médula misma del Evangelio que desearía que aún pastores que me escuchan lo entendieran bien. And here it clarifies the middle of the gospel that I wish that if some pastor is listening to this will understand it. Porque muchos predican y no han entendido bien este Evangelio. Because a lot of pastors are preaching and haven't understood this. Y reitero para entender bien este verso, de que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino Men are not justified by the law, repeat please, sino but por la fe de Jesucristo. through the faith of Jesus Christ. Nosotros también hemos creído en Jesucristo We have also believed in Jesus Christ para ser justificados por la fe. to be justified by his faith.
para ser justificado por la fe de Cristo to be justified by Jesus' faith y no and not por las obras de la ley. by the law. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. So, thanks to the law, no one will be justified through the law. Y hay un pasaje en el libro de Santiago, la carta de Santiago, And on James, it en says, la carta de Santiago, que como ya lo dijimos, pero lo voy a reiterar a causa de la importancia que esto tiene. like we have already said, but I will repeat it because it's really important. Fíjese lo que escribe Santiago Take a look. en su carta universal, Take a look on what James wrote on his letter, capítulo 2, verso 24. chapter 2, verse 24. Dice así: vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras. You can see that men are justified by the law. Grábese claro esto Bear this in mind, en quienes escuchan. those who are listening. Siempre está hablando de la justificación. It's always talking about being justified. Pablo dice: somos justificados por la fe y no por las obras. And Paul said we are justified by faith and not by the law. Y fíjese que acá Santiago dice lo contrario. And here James is telling the exact opposite. Vosotros veis que el hombre es justificado por las obras, dice. It says you can see that men are justified by the law. Y yo estoy convencido And I'm convinced que si hubiera estado el apóstol Pablo junto a Santiago cuando escribe esta carta, that if Paul would have been there in that moment, le hubiera dicho: querido Santiago, corrige eso que escribiste, está mal. he would have told him, correct that because that it's not right. El hombre es justificado por la fe y no por las obras. Men are justified by faith and not by the law. Porque si el apóstol Pablo corrigió a Pedro, que es la autoridad máxima de la iglesia de Jerusalén, Because if the Apostle Paul corrected Peter, who was the most authority, the biggest authority in the church, porque lo reprendió públicamente, because he told him he was wrong publicly. y por eso llegó a esa conclusión de explicarle que el hombre es justificado exclusivamente por la fe. And that's why he got to the conclusion to explain him that men are justified exclusively by faith. Indudablemente que Santiago, que estaba en un nivel más bajo de conocimiento, Without a doubt, James, who was in a lower level of knowledge, no solamente con la sabiduría que tenía Pablo, not only with the wisdom of Paul, sino con la autoridad que le fue delegada por Dios, but with the authority that God gave to him, le hubiera dicho: querido hermano Santiago, le hubiera hablado con amor, he would have said, dear brother James, pero you le would hubiera tell him, dicho: corrige eso que escribiste, está mal. but he would have said, correct that what you wrote is not right. Y fíjese, hermano, que hay versículos, y de estos abundan, pero yo voy a decir uno solo que está en Romanos, And you know la that- carta del apóstol Pablo en Romanos. There are some verses, but I will talk about one in Romans. Espera un momentito a ver si lo encuentro. Hold on a minute. Quisiera leerlo. I would like to read it. Quisiera leer esto. Sí, en Romanos. On Romans, Fíjese lo que escribe. Fíjense, tengo que decir en plural, porque espero que sean unos cuantos que están mirando esto. Esto acá hay que meditar mucho y orar mucho para que sea alumbrada la mente de los que escuchan. take a look on this, and I hope that you can meditate on this so you can
Porque yo llegué a entender esto por la revelación de Dios sobre mi vida. Because I could understand this thanks to the revelation of God in my life. Y dice así en el verso 28, capítulo 3, verso 28. And it says on chapter 3, verse 28, Después de desarrollar este mismo tema en el capítulo 3, after talking about this very same topic, dice así: it says, concluimos pues que el hombre es justificado por la fe. we have come to the conclusion that men are justified by faith. Esta es la conclusión. El hombre justificado por la fe, This is the conclusion of man is justified by the faith, sin las obras de la ley. without the law, Sin las obras de la ley. without the things you can do on the law. ¿Qué les parece? Nos queda un ratito de tiempo. Vamos a repetir este verso. We'll repeat this verse. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe, We have come to the conclusion that man is justified by faith, sin las obras de la ley. without the things of the law. Quiere decir que la justificación es un regalo de Dios que nos da simplemente porque nosotros recibimos la fe de Jesucristo. It means that justification is a gift from God that is given to us because we have received that faith in Jesus. Como siempre lo reitero, Like I always say, y está escrito and it's en el libro de Hebreos, it's written on Hebrews, que Jesucristo es el autor de la fe. that Jesus is the author of the faith. De esa fe que ya tiene munido el pueblo escogido de Dios. Of the faith that it's related to the chosen people of God. Y por eso simplemente And for that, cuando es llamado a través de un mensaje, when you are called through a message, lo recibe con gozo porque lo cree, porque ya viene con esa fe incorporada. you receive it happily because you believe in it, because you have that faith in you. Como lo entendió bien la Iglesia Cristo la Respuesta acá de Uruguay. Like Christ is the answer, the church had understood this. Que nosotros ya fuimos escogidos para esta salvación desde antes de la fundación de este mundo. That we were chosen for this salvation even before the world was created. ¿Y eso quién lo dice? And who says that? Eso lo dice el apóstol Pablo. That is what Paul said. Se cumplen las palabras proféticas de Ananías The words of Ananias came to life cuando estaba allí en Damasco. when he was in Damascus. Saulo Saul le dice que él mismo vería el rostro de Jesucristo y escucharía directamente de la boca de él sus palabras. he said to him that he will see the face of Jesus and will hear his words from his own mouth. Y por esa razón es que fue llevado a la cúspide del conocimiento y de la autoridad. And for that reason, he is at the top of the knowledge and the authority. Y todos aquellos que están creciendo en grado de conocimiento And all those who are growing on the levels of knowledge llegan a entender estas mismas cosas. will get to realize these very same things. Y si no lo logran entender con su mente natural, And if you don't get to understand it with your natural mind, pónganse a orar, pray, porque Jesús dijo because Jesus said que enviaría el Espíritu Santo that he will send the Holy Spirit, y el Espíritu Santo les enseñaría todas las cosas. and the Holy Spirit will teach you all
all the things. Y también les enseñaría esto de lo que estamos hablando. And it would also teach you this stuff that we're talking about. Para que se levanten hombres y mujeres de Dios So you can be women and men of God. en esta visión, en esta comprensión de las cosas. This vision and this comprehension of, Y así podrán llegar a tener la certeza de su salvación and in that way you can get to be short of your salvation. y que, como siempre insistimos, esta salvación, que es un regalo, no se pierde. And like we always say, this salvation that is a gift, you can't lose it. Porque Dios es el que nos justifica Because we are justified a través de by la God obra de Cristo en la cruz, through what Jesus did on the cross. y de ese modo llegamos a tener la segura salvación. And that way we have the secure salvation. No me da el tiempo, pero vamos a concluir esta serie próximamente I'm running out of time, but we'll get to finish this series leyendo cómo Pablo fue arrebatado reading how Paul was taken away. Arrebatado significa llevado con apremio Taken away hasta el tercer cielo, to the third heaven. y allí recibió muchas de las instrucciones que plasmó luego en sus epístolas. And there he received lots of the instruction that he wrote then on his Querido pueblo, letters. Dear people, las agujas del reloj me dicen que tengo que terminar. Chau, hasta la próxima, les espero. the clock is telling me to stop. See you next time.